Sigamos con nuestra serie del Evangelio según Marcos, la cual hemos titulado Jesucristo es asombroso. Y si de verdad Cristo nos ha asombrado, espero que con la gracia y la bendición de Dios nos asombre mucho más hoy su verdad a través de su palabra. Vamos a continuar en el capítulo 13, ese capítulo tan conocido por ser el capítulo donde Jesucristo anuncia la destrucción de Jerusalén y habla sobre el fin del mundo. Hace 8 días empezamos este capítulo y decíamos que es un capítulo que se ha vuelto muy controversial, que para muchos es difícil de entender, pero porque tristemente a veces los que dicen saber más, como los teólogos o los escatólogos, son quienes realmente enredan este pasaje, pero si dejamos que la palabra de Dios hable de manera natural y clara, veremos que no es tan difícil y al contrario, nos asombraremos con esta verdad maravillosa que Dios nos enseña. Hoy quiero que veamos los versículos desde el 14 hasta el 27. Leamos y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar en esta hora. Dice la palabra de Dios escrita en la Nueva Traducción Viviente. Llegará el día cuando verán el objeto sacrílego que causa profanación de pie en un lugar donde él no debe estar. Lector, presta atención. Entonces los que estén en Judea huyan a las colinas. La persona que esté en la azotea no baje a la casa para empacar. El que esté en el campo no regrese ni para buscar un abrigo. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan. Y oren para que la huida no sea en invierno, pues habrá más angustia en esos días que en cualquier otro momento desde que Dios creó al mundo, y jamás habrá una angustia tan grande. De hecho, a menos que el Señor acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá. Pero por el bien de los elegidos, Él ha acortado esos días. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Mesías o allí está, no lo crean, pues se levantarán falsos Mesías y falsos profetas y realizarán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Tengan cuidado. Les he advertido esto de antemano. En ese tiempo, después de la angustia de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Y él enviará a sus ángeles para que reúnan a los elegidos de todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Esta es la palabra de Dios y este es el pasaje que vamos a estar estudiando. Y bueno, aquí ya la palabra de Dios empieza a concluir esa sección. Todavía hay más. Si Dios nos presta vida dentro de 8 días, veremos más. Pero a lo que me refiero es que ya empieza a concluir esa sección principal de la cual nos habló la semana pasada la palabra de Dios. Y es que los discípulos quedaron en shock, quedaron atónitos por lo que Jesucristo les dijo. Jesucristo acaba de decirles que esos edificios hermosos, ese templo maravilloso, inigualable, indescriptible en hermosura, arquitectura y diseño que había en Jerusalén, iba a desaparecer, y no solamente esto, sino que Jerusalén iba a quedar destruida. Así que obviamente esto era una noticia muy terrible. Voy a poner un ejemplo, quizás sea el mejor ejemplo para mí que lo viví. No sé cuántos de los que están aquí lo vivieron junto conmigo, y lo digo porque, pues bueno, si vamos a cuál ha sido quizá una de las noticias más impactantes del mundo que me tocó vivir a mí, quizá otras noticias, pero yo recuerdo como si fuera ayer y estaba igual muy pequeño cuando se cayeron las Torres Gemelas. Para mí eso fue impactante, tanto que hasta el día de hoy eso cada año se recuerda. Y hace poco con mi esposa estábamos viendo una serie sobre lo que ocurrió en el año 86, en 1986, cuando explotó el transbordador espacial Challenger. Y algunos de los estadounidenses recuerdan cuando murió o mataron mejor al presidente Kennedy. Es decir, son de esas noticias que lo impactan a uno, de verdad. Honestamente, recuerdo como si fuera ayer el día en el que cayeron las Torres Gemelas. Sé dónde estaba sentado, sé con quién estaba. Eso sacudió al mundo y yo era muy pequeño y de verdad eso me impactó. Parecía que no era cierto.
Pero imaginémonos que alguien realmente hubiera predicho la destrucción de las Torres Gemelas. Claro, después salieron diciendo que hasta que la Biblia lo decía, porque hay un versículo por allá que dice que caerán las torres, y hasta algunos dijeron que Nostradamus, pero siempre dicen, fulano lo dijo, pero después de que pasó. Pero antes de que pasara nadie dijo nada. Pero mis hermanos, es literalmente Jesucristo diciendo, no solamente el templo, sino la nación judía va a desaparecer. Es como si alguien nos dijera nuevamente el día de mañana, es que nuestro pueblo va a ser borrado del mapa, y decirnos que eso va a acontecer debe ser muy impactante y que finalmente suceda. Y como lo decíamos hace 8 días, y ahí lo quiero enfatizar, porque es lo que hace la palabra y realmente sucedió. Jerusalén en el año 70 fue atacada por los romanos y de ese templo no quedó piedra sobre piedra, y literalmente a partir de ese entonces la nación de Israel quedó exterminada del mapa. Hasta mediados del siglo pasado, que las Naciones Unidas y unos grupos de judíos buscaron y lograron finalmente establecer un estado llamado Israel, pero que honestamente nada tiene que ver con el verdadero Israel del Antiguo Testamento. Así que es necesario aclarar esto. Israel como nación desapareció literalmente del mapa en el año 70 después de Jesucristo, pero aproximadamente unos 30 años antes de que sucediera. El Señor Jesús lo pronosticó, unos 30, 40 años, más o menos unas 3, 4 décadas antes de que sucediera. Y tal como Él lo predijo, sucedió. Así que es necesario aclarar esto porque esto es lo que está en el centro de este pasaje. Pero creo que hay una verdad todavía más importante que está en el centro de este pasaje, y es lo que le da el título a esta enseñanza, y es el regreso de Jesucristo. Por eso le he puesto como título Regreso asombroso. La Biblia nos enseña claramente que el Hijo de Dios se hizo hombre y vino a esta tierra. De hecho, esta semana se ha estado celebrando la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El Hijo de Dios que se hizo hombre vino a esta tierra y nació como un niño y vino a salvarnos. Murió al tercer día, se levantó de la tumba, ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre, y desde allí está reinando. Pero Él prometió regresar. Y esta es una de las doctrinas más fundamentales de la fe cristiana. Lo voy a decir de esta manera: si uno no creyera que Jesucristo regresa, la pregunta es entonces, ¿en qué Jesucristo ha creído? Claro, necesario aclarar, Él prometió regresar, pero no sabemos cuándo. Quizá nos toque a ti y a mí ver el regreso de Jesucristo, pero así como Él un día vino desde el cielo y se hizo hombre, Él prometió regresar, y cuando Cristo regrese, será la consumación de todas las cosas, será la gloria eterna, será el fin para no solamente este mundo, sino el universo entero tal cual lo conocemos, pero un inicio nuevo, glorioso y perfecto que durará para siempre. Así que el pasaje que acabamos de leer y en el cual nos vamos a centrar lo he dividido en dos secciones que creo que son las dos secciones principales, y es que creo que este pasaje trata de los detalles de la respuesta de Jesucristo a la pregunta que le hicieron sus discípulos. Dinos cuándo sucederán estas cosas. Es decir, ¿cuándo va a suceder esto de la destrucción de Jerusalén, de la destrucción del templo? Pero a la vez también creo que lo que Cristo hace allí es enseñarnos algo que en escatología, como decíamos hace 8 días, es ese estudio de los acontecimientos futuros, se conoce como idealismo. Y es que eso que ocurrió allá en el año 70 con Jerusalén, con Israel, en esencia también es una analogía, es un ejemplo de lo que un día le va a acontecer al mundo entero. Pero a la vez es también la realidad de que cuando eso suceda será asombroso, porque será un nuevo comienzo, una eternidad gloriosa en Cristo Jesús. Así que creo que en esencia este pasaje trata de dos temas muy importantes, uno del pasado y otro del futuro. Y al mirar hacia el pasado y ver lo que aconteció en el pasado y entenderlo correctamente, a la vez entenderemos lo que sucederá en el futuro, aunque con unas leves diferencias, como las veremos en la palabra. Pero para ponerlo de esta manera, aquí es donde viene para mí la pregunta más importante. Si tú y yo hoy leemos este pasaje, y si quieres lo lees también en Mateo 24 o en Lucas 21, que es el mismo pasaje, escrito por diferentes autores. Pero si tú y yo hoy leemos esto, podemos devolvernos en la historia, y lo repito una vez más porque es muy importante, y ver cómo en el año 70 después de Cristo se cumplió todo al pie de la letra como Jesús lo dijo.
Tanto que esto lo dije hace 8 días, pero lo repito, hasta hay personas que dicen, no, eso lo escribieron después, como lo que les decía, como cuando después de que se cayeron las Torres Gemelas, hubo quien dijo que Nostradamus ya lo había advertido. Y hay gente que piensa eso de este pasaje, no, solo tuvieron que haber escrito después, cuando pasó, porque describir esa destrucción con tanto detalle, eso no pudo ser cierto. Bueno, no puede ser cierto para un adivino falso, para una persona que pretende conocer el futuro y ser puras mentiras. Pero para un Dios que todo lo sabe, para un Dios que conoce el fin de las cosas, no es imposible saber lo que va a pasar mañana. Jesucristo pronosticó esto con tanto detalle, mis hermanos, que de verdad debe asombrarnos. Espero que nos haya asombrado lo que la palabra de Dios nos enseñó. Pero esta es la pregunta: si Jesucristo fue capaz de pronosticar, de predecir, de profetizar, de mirar escatológicamente, es decir, hacia el futuro, y decir exactamente lo que iba a suceder con Israel, y sucedió, ¿no deberíamos tú y yo estar total y completamente seguros que si Él prometió regresar, va a regresar? Un Dios que anticipa, que dice lo que va a pasar en el futuro, y es el mismo Dios que nos dice que Él va a regresar, ¿no debe ser un Dios digno de confianza? Nuevamente, mis hermanos, y aquí quiero aclarar, no voy a decir que Cristo regresa mañana, porque yo no lo sé. No sé cuándo, pero Él prometió regresar y quizá a ti nos toque ver ese regreso. Así que veamos esto a través de dos verdades y espero que esta verdad nos asombre. Lo primero que quiero que veamos es que, claro, hay advertencias acerca del regreso de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, las advertencias del regreso. Podemos comprender la verdad asombrosa de que Cristo regresa, pero también debemos tener cuidado de las advertencias. Esto lo vamos a ver en los versículos desde el 14 hasta el 25, básicamente todo el grueso del pasaje. Dejaremos los últimos 2 versículos para el punto final, pero esto es demasiado importante. Lo que quiero decir es que cada señal que ya se ha cumplido, cada advertencia que la palabra de Dios hace de lo que ocurrió en el pasado, es a la vez un presagio, es decir, es a la vez una señal de lo que va a ocurrir en el futuro. Pero lo que quiero aclarar es esto: es que hay muchas personas que confunden las advertencias o las señales antes del fin con el fin, y es donde creo que está el problema. Es decir, hay cosas que apuntan al regreso de Cristo, pero que no dicen claramente que Jesucristo está a las puertas, como sucede con tantas personas. Es decir, este mundo un día se va a acabar, es cierto, pero nadie lo sabe cuándo. Y no podemos saber con exactitud ni siquiera, digámoslo, el mes o el año, como muchos pretenden saber del regreso de Cristo y del fin del mundo. Más bien lo que la palabra de Dios nos enseña, y nuevamente lo que muchos han visto como las señales antes del fin, que de hecho hasta en muchas traducciones en la Biblia que cuando lees este pasaje dice eso, señales antes del fin. Entonces muchas personas dicen, cuando pase esto, eso es porque ya Cristo regresa. No es lo que dice la Biblia. Las señales antes del fin nos muestran es que hay un fin, habrá un fin. En otras palabras, ver la decadencia del mundo nos dice a gritos que esto tarde o temprano tiene que acabar. Y a eso es a lo que apunta todo esto. Pero no es, como muchos han creído, que cuando esas cosas ocurren, entonces ya Cristo está a las puertas y ya Cristo va a regresar. Hace 8 días veíamos que oiremos de guerras, rumores de guerras, de muerte, de amenazas de muerte. Veremos de pestilencias, de hambrunas. Pero eso no es el fin. Eso solamente son principios de dolores. Pero aquí en estos versículos creo que la palabra de Dios sí nos dice algo muy glorioso para entender esto. Vayamos directamente allí, dice el versículo 14. Llegará el día cuando verán el objeto sacrílego que causa profanación de pie en el lugar donde él no debe estar. Lector, presta atención. Entonces los que estén en Judea huyan a las colinas. Este pasaje es muy importante. Posiblemente es uno de los pasajes más, digamos, capciosos. Es uno de los pasajes que levanta más morbo en aquellos que hablan del fin del mundo, porque aquí hay varias cosas que debemos prestarle atención. Primero, habla de un objeto sacrílego que causa profanación. Bueno, palabras que no utilizamos mucho, pero literalmente el idioma original dice de una abominación o una idolatría que destruye y que va a perseverar o va a estar donde no debería estar. Ahora, este pasaje, muchos lo utilizan para decir, cuando esto suceda, se va a acabar el mundo. ¿Y cómo lo interpretan? Como que un día, allá en Oriente, en Israel, van a reconstruir un templo. ¿Alguna vez lo has escuchado? Y que allá en ese templo van a hacer una herejía o van a hacer una abominación, van a profanar ese templo. Y eso es lo que va a anunciar el regreso de Jesucristo. Pues eso no es lo que la Biblia está enseñando.
Lo que quiero que veamos es que en este primer punto Cristo está hablando es de lo que ya aconteció. En este momento no había acontecido, pero de lo que aconteció en el año 70, porque hay muchos detalles. Primero nos llama a que leamos esto y prestemos atención. Pero en segundo lugar, y muy importante, dice entonces los que estén en Judea, huyan ¿a dónde? A las colinas. ¿Se va a acabar el mundo por esto? No. Le está hablando a una nación en particular, a los judíos, le está hablando a los mismos discípulos quienes en este momento vivían en Israel e iban a estar allí hasta que esto ocurriera, muy seguramente. Entonces notemos que aquí no está hablando del fin del mundo, está hablando del fin de Jerusalén, del fin del templo. Tanto que dice el versículo 15, la persona que está en la azotea no baje a la casa para empacar, pero en la azotea si yo estuviera viviendo en Jerusalén. Esto está hablando de lo que iba a acontecer con Jerusalén, de la destrucción que se avecinaba. Cristo aquí lo que está diciendo es, viene una destrucción sobre esta nación. ¿Y a dónde los está llamando a huir? A otros lugares, a las cuevas, a las colinas, a los alrededores. El que esté en el campo no regrese ni para buscar un abrigo. Bueno, si se va a acabar el mundo, pues Jesucristo no estaría diciendo estas cosas. Lo que estaría diciendo es no regreses ni para buscar un abrigo porque es que el mundo se va a acabar. No, no regreses ni para buscar un abrigo porque si prestas atención a esto puedes huir a otro lugar y escaparás de la destrucción que viene sobre Jerusalén. Tanto que dice el versículo 17, qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan. No porque ya no podrán estar embarazadas ni dejarán de amamantar. Si no te imaginas, si tú y yo viviéramos allí en Jerusalén, digámoslo por allá en el año 66, que es donde las tropas romanas llegan a sitiar Jerusalén y empezó el caos. Y si nuestra esposa estuviera en embarazo o nuestro bebé acabara de nacer y sabemos nosotros que esa ciudad va a ser destruida, pongámoslo en el contexto de lo que les decía que viví allá en el año 2001, que uno viviera en el World Trade Center, en la época cuando cayeron las torres. Y que a uno le advirtieran que eso se iba a caer, pero uno vive ahí, pero uno tiene su trabajo allí, su casa está por allí. Qué difícil sería si uno estuviera en una condición de estas. Tanto que dice el versículo 18, y oren para que la huida no sea en invierno. Cristo está en esta primera parte enseñándole a sus discípulos lo que iba a acontecer y aconteció en el año 70. Entonces son pasajes que muchas personas le han aplicado a la segunda venida de Cristo. Y aunque este pasaje más adelantico va a hablar de esto, pero el primer punto no es ese. Son las advertencias de lo que ocurrió en el año 70, que como veremos en un instante me adelanto, pero hay ciertas similitudes como cuando Cristo regrese, pero también hay muchas diferencias. ¿Qué dice el versículo 19? Pues habrá más angustia en esos días que en cualquier otro momento desde que Dios creó al mundo, y jamás habrá una angustia tan grande. Esta traducción lo dice un poco mejor, pero si uno tiene Reina Valera, aquí es donde a uno, perdónenme, pero le meten gato por liebre y lo confunden, porque la Reina Valera de qué habla, de una gran tribulación, de la gran tribulación. Pregunta, y es verdad, está hablando de la gran tribulación, pero ¿está la gran tribulación antes del fin del mundo? ¿Y qué es lo interesante de este pasaje? Cristo dice, la tribulación, la angustia que va a haber en esta época va a ser tan grande que jamás ha habido una angustia como estas, ni jamás la va a haber. Entonces, si esta gran tribulación, si esta gran angustia ya ocurrió en el año 70 y podemos corroborarlo a través de la historia, entonces, ¿por qué muchos utilizan este pasaje para aplicarlo al fin del mundo? Antes del fin del mundo va a haber una gran tribulación que va a durar 7 años. ¿Dónde dice tal cosa la Biblia? Ah, en Apocalipsis. Bueno, esto no es Apocalipsis. Y lo de Apocalipsis es totalmente diferente. A lo que me refiero es que podemos ver que muchas veces a uno, digámoslo así, le pretenden armar un rompecabezas, pero se lo arman mal. Esto no es un rompecabezas. Solo leyendo este pasaje uno puede entender. Ahora, vamos a pensar en esto, porque alguien dijo, venga, pero ¿cómo va a ser esta la gran angustia que jamás ha habido ni va a volver a haber? Si cuando uno mira a través de la historia, vamos a poner el ejemplo del holocausto nazi. Alrededor de 6 millones de judíos que murieron. ¿No es más terrible eso que lo que ocurrió en el año 70? A ver, yo quiero decir esto con cuidado. No pretendo decir que lo que ocurrió con el holocausto nazi no fue terrible. Fue inmensamente terrible. Pero no se puede comparar con esto. Porque aunque es cierto que fue terrible que hubieran matado a tantos millones de judíos, hay varias cosas que debemos tomar en consideración. Y es que en el año 70 no solamente se mataron a muchos judíos, sino que se exterminó a toda la nación. Y los pocos que salieron ilesos fue porque huyeron
y quedaron esparcidos. Y si tú le preguntaras a un judío, porque es que uno hablar por otro, por lo que está sufriendo, es muy fácil, pregúntale al que está sufriendo. Si tú le preguntaras a un judío, y bueno, yo no le he preguntado personalmente, pero un día sí escuché a un judío hablar sobre esto, precisamente decía eso. Lo del holocausto nazi fue terrible, pero a Israel le han ocurrido cosas más terribles, como precisamente lo que ocurrió en el año 70. Para un judío fue terrible lo que ocurrió en el holocausto nazi, es cierto, pero más terrible fue lo que ocurrió en el año 70, porque dejaron de ser nación, porque fueron esparcidos por el mundo los pocos que quedaron con vida, perdieron su lugar de adoración, que era el templo, y para ellos eso era peor que perder la vida misma. Así que nuevamente, no negando que lo que ocurrió allí en el holocausto nazi fue terrible, pero para un judío lo que ocurrió en el año 70 fue más terrible todavía. Y eso es lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo. Qué más terrible que perder todo lo que tenían y tener que salir huyendo, los pocos que salieron con vida de ese verdadero holocausto en el año 70. Entonces, mis hermanos, eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Aquí no nos está hablando de una gran tribulación futura de 7 años que muchos se han inventado, sino que nos está hablando de lo que ocurrió en el año 70, aunque aquí faltaban alrededor de 40 años para que sucediera. ¿Qué dice el versículo 20? De hecho, a menos que el Señor acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá. Impresionante. ¿Sí notamos lo que está diciendo? De hecho, fue porque Dios, digamos, intervino soberanamente que en esa época no exterminaron hasta el último judío. Pero por el bien de los elegidos, Él ha acortado esos días. Pero aquí viene lo más fuerte. Mis hermanos, es que Israel merecía eso, y no solo ellos, todos mereceríamos que Dios nos borrara del mapa. Todos mereceríamos la justa ira de Dios, pero recordemos que ya Cristo había advertido: esta nación que rechazó al Mesías sufrirá las consecuencias de su pecado. ¿Y saben por qué Dios intervino y no exterminó en el año 70 hasta el último judío? Por el bien de los elegidos. Porque Dios de una u otra manera sigue tratando con Israel, con el remanente, salvando a unos cuantos que Él escoge por gracia. Y vamos a decirlo también de esta manera. Y aquí sí me quiero adelantar. ¿Y saben por qué Dios no ha destruido este mundo? Porque, mis hermanos, aún en aquellas personas que hoy están lejos de Dios, rechazándolo y negándolo, como un día lo hizo Israel mismo, aún así Dios todavía sigue rescatando personas de ese lugar de donde nos rescató a ti y a mí. Esa es la realidad. Si Dios no ha exterminado todavía este globo terráqueo, este universo, para traer la nueva creación, es porque Él todavía sigue salvando personas. ¿Qué dice el versículo 21? Entonces, si alguien les dice: miren, aquí está el Mesías, o allí está, no lo crean. Y saben que cuando tú miras en la historia, cuando Jerusalén fue sitiada por los romanos en el año 66 y finalmente en el año 70 cayó, pero en ese transcurso de tiempo se levantaron muchos Mesías, muchos profetas que decían: ahora sí va a venir un Salvador. Ahora que estamos aquí rodeados por los romanos, alguien va a venir a salvarnos, mis hermanos. ¿Y lo salvaron? No, fue destruida Jerusalén. Ahora, aquí yo quiero hacer una aplicación práctica. No es lo que sucede constantemente cuando hay problemas y dificultades, lo hemos dicho tantas veces: ahora sí Cristo viene. O gente que te promete en nombre de Cristo: todo te va a salir bien, todo va a estar bien. Bueno, si Él así lo quiere, bien. Pero si Dios ha determinado algo sobre nuestras vidas, mis hermanos, nadie moverá eso. Cristo ya había determinado que Jerusalén iba a ser destruida. El Mesías verdadero había venido, ellos lo habían rechazado. Y el Mesías verdadero dijo: pues de esto no va a quedar piedra sobre piedra. Así que aunque se levantaron muchos diciendo: ya va a venir un Salvador por nosotros, pues Jesucristo dijo: no le crean. Versículo 22, pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Pero aquí esto es muy interesante. Aquí no está hablando del fin del mundo. Lo que está diciendo es: cuando eso ocurrió, o cuando iba a ocurrir, porque en este momento no había ocurrido, iban a venir personas que les iban a prometer: todo va a estar bien. ¿Alguna vez nos ha pasado? Personas que en nombre de Dios nos prometen ese tipo de cosas. Todo va a estar bien. Todo va a salir bien. No te va a pasar nada. Y muchas veces uno cree que esa es la palabra de Dios. Mis hermanos, eso solo lo sabe Dios. Tengamos cuidado.
Esta es la práctica principal de los falsos mesías, de los falsos cristos. Esta es la práctica principal de los falsos profetas, que aunque realicen señales y milagros, mis hermanos, nuestro futuro, nuestro mañana está en las manos de Dios. Si Él nos quiere dar muchos años de vida en esta tierra y quiere que el día de mañana sea un día de bienestar para nosotros, eso está en sus manos. Pero si Dios, de una u otra manera, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros y conoce el futuro, determina que el día de mañana no estemos aquí, seamos borrados del mapa, eso está en manos de Él. Él sabe cuándo nacemos y cuándo morimos. El día de mañana está en sus manos. Nadie, absolutamente nadie, sabe lo que va a pasar con nosotros el día de mañana aquí en esta tierra. Está en sus manos y que sea lo que Él quiera. Pero mis hermanos, de esta manera engañan a muchos. Y en esa época muchos iban a ser engañados por esas falsas promesas de esos falsos profetas, de esos falsos mesías. Claro, esto también nos advierte que tengamos nosotros cuidado el día de hoy porque es con lo que muchos engañan. Versículo 23. Jesucristo dijo, tengan cuidado, les he advertido esto de antemano. Versículo 24, en ese tiempo después de la angustia de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Ahora, con estos últimos dos versículos quiero enfatizar algo en este punto y empezar a señalar al siguiente. En ese tiempo después de la gran tribulación de esos días, de la angustia de esos días. Entonces notemos, esta no era la gran, o no es la gran tribulación que se han inventado muchos al final, supuestamente, del mundo. Era la gran angustia, la gran tribulación de esos días. Pero dice que después de esos días, ¿qué iba a suceder después del año 70? Que es lo que Cristo está pronosticando, está profetizando. Dice, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos o las potencias de los cielos serán sacudidos. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? De manera simple. Ese no era el fin del mundo. Era el fin para Israel. Era el fin para Jerusalén. Era el fin para el templo. Pero después de eso, lo que Cristo está diciendo es, y ahí es donde empieza la dificultad. Cuando habla de el sol no se oscurecerá, no es literal. ¿Por qué sabemos que esto no es literal? Bueno, la luna puede ser que no dé su luz por un eclipse. ¿Han notado que hasta cuando pasa eso, hasta cuando hay un eclipse, hay gente que dice, ya Cristo viene porque viene un eclipse? Utilizando este lenguaje. Pero yo quiero hacer esta pregunta. ¿Una estrella podría caer del cielo sobre la tierra? Bueno, que puede, sí. Pero ¿qué sucedería si solo una estrella cayera a la tierra? Bueno, no es necesario ser un físico o un astrónomo para saber esto. Literalmente no quedaría ni polvo de este planeta Tierra. Entonces es necesario entender, y si fuéramos al Antiguo Testamento hay tantos pasajes, esto es lenguaje simbólico, esto lo que significa es, después van a haber dificultades, después van a haber problemas. ¿Saben qué es lo que está enseñando la palabra de Dios? Miremos al pasado, al año 70, Jerusalén fue destruida, aunque los escogidos continuaron. Eso mismo es lo que la palabra de Dios hoy nos dice a nosotros. Mis hermanos, no sabemos cuándo se va a acabar este mundo, porque cuando este mundo se vaya a acabar, ¿para dónde nos vamos a ir nosotros? No hay para dónde huir. Aquí Cristo estaba advirtiendo de cuando Israel iba a caer por completo y ya no iba a ser más nación. Muchos dicen que Israel fue nación otra vez después de 19 siglos. Yo no lo creo, pero aunque eso fuera verdad, pues fueron casi 20 siglos en que Israel no fue nación. Pero lo que la palabra de Dios está enseñando es, va a haber problemas, va a haber dificultades. Creo que esto lo hemos visto tantas veces. Esa es la realidad. Cuando dice los poderes de los cielos serán sacudidos, dice las potencias del cielo, básicamente lo que está diciendo es entrarán en guerra. Y hay otra verdad allí muy importante. ¿Saben por qué también en este mundo hay guerra? Hay conflicto. Porque no podemos ignorar que hay un mundo espiritual que también está en guerra. Mis hermanos, las cosas por aquí están difíciles, pero por allá, en lo espiritual, también hay guerra, también hay conflicto. Pensemos en lo que dice la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2 versículos 1 y 4. Aquí habla el apóstol Pablo diciendo, ahora amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. Si notamos, ¿por qué la Biblia advierte esto? Porque la palabra de Dios, bien, Dios sabe que con esto se va a engañar, se va a perturbar, se va a incomodar a las personas. No les crean ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual. Ya el Señor me mostró que esto se va a acabar. En serio, la Biblia dice, tengan cuidado. No les crean ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación
o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. Hasta para esa época ya había personas, es que el apóstol Pablo me envió una carta diciendo que esto ya se va a acabar. Mis hermanos, ahí es donde hay que tener cuidado. ¿Cuándo se acaba esto? No lo sabemos. Dice el versículo 3: no se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión o una gran apostasía contra Dios y se dé a conocer el nombre de anarquía o de pecado, aquel que trae destrucción. Ahora, aquí Pablo está hablando del fin del mundo, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero la pregunta que yo quiero que nos hagamos ¿es de esta destrucción de la que estaba hablando Jesucristo en Marcos capítulo 13? No, fue de la destrucción de Jerusalén. Pero ¿saben qué es lo que nos está enseñando aquí el apóstol Pablo? Pero tengamos cuidado, que antes de que venga el fin del mundo, lo que va a haber es una rebelión contra Dios o una gran apostasía. Y aquí es donde yo quiero conectar eso. Cristo le advirtió a los discípulos de lo que iba a ocurrir antes de que se destruyera Jerusalén. Sí, Cristo sí nos advierte de lo que va a ocurrir antes de la destrucción del mundo, pero ¿saben cuál es una de las señales, según el apóstol Pablo, que va a ocurrir? Antes de que Cristo venga, no es que la religión se va a acabar, es todo lo contrario. Va a haber un mundo, como podríamos decirlo nosotros, casi cristianizado, pero personas que corren tras la mentira, tras el engaño. Lo que la Biblia enseña es que al final, antes de que Cristo venga, lo que vamos a encontrar es un montón de personas, posiblemente un mundo entero diciendo, yo también soy cristiano. Pero la pregunta es, ¿en la verdad o en una mentira, en un engaño? Eso es lo que dice, no se dejen engañar, tengan cuidado. Va a venir una rebeliones contra Dios, contra su verdad. Va a haber una apostasía. Apostasía, aunque en el término más estricto de la palabra es apartarse de la fe, negar la fe, pero la verdadera apostasía de la que habla la Biblia es seguir con una apariencia de piedad, seguir con una apariencia religiosa, pero estar lejos de la verdad. De hecho, empezar a defender una mentira, un engaño, la falsedad. Y vuelvo y repito, yo no sé cuándo vendrá Cristo, pero cuando miro el mundo en el que nosotros vivimos, vemos un mundo donde hoy hasta los famosos son cristianos. Hoy todo el mundo dice que es cristiano. La pregunta es, ¿pero cristiano porque conoce la verdad? Porque es que, mis hermanos, hoy más que nunca prolifera el engaño, la mentira y la falsedad. Pensemos en lo que va a suceder realmente. Versículo 4. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso, y aquí es donde sacan eso de que al final de los tiempos va a haber un tercer templo en Jerusalén, incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. Este no va a venir a destruir el templo de Dios, porque el único templo en el cual Dios habitó ya fue destruido en el año 70. Y aunque hoy reconstruyeran un templo en Israel, en Jerusalén, por allá, mis hermanos en el Medio Oriente, ese no es el templo donde Dios habita. La pregunta que quiero que nos hagamos es, ¿cuál es el templo hoy de Dios? Si no es la iglesia, nosotros, tú y yo. ¿Saben lo que está diciendo aquí la palabra? Antes de que Cristo regrese, debemos entender que lo que va a ocurrir es que en lugares que se hacen llamar la casa de Dios, en personas que dicen ser cristianas, que dicen ser creyentes, que dicen vivir, conocer y vivir para Cristo, lo único que va a haber es mentira, engaño y falsedad. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Y la palabra de Dios nos advierte esto. Esto nos lleva a nuestro siguiente punto y es el verdadero cumplimiento del regreso. El cumplimiento del regreso. Y creo que al entender correctamente lo que ocurrió en el año 70 y lo que Dios nos advierte acerca de lo que va a ocurrir antes de que Él regrese, podemos entender cuándo será verdaderamente el cumplimiento de esto. Veamos esto en los últimos dos versículos. Entonces todos verán, y en el idioma original da la idea de esta es la última señal. ¿Saben cuándo se va a acabar esto? Cuando Cristo regrese. Cuando Cristo regrese, dice la palabra, todo ojo lo verá. Así que, mis hermanos, hay cosas que nos apuntan a la venida de Cristo, pero ¿saben cuándo podemos estar seguros de que Cristo regresó o va a regresar? Porque lo veremos, porque todo ojo lo verá. Esa es la manera más simple, porque Él va a decir, ya estoy aquí. Entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. ¿Cómo sabemos que Cristo regresó? Pues porque ya lo estamos viendo.
Así que no ha regresado porque todavía no lo vemos. Pero notemos lo que va a suceder en ese momento. Saben, Jesucristo lo dice de una manera muy simple. Y Él enviará a sus ángeles para que reúnan a los elegidos de todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Qué verdad tan simple pero tan gloriosa. Vamos a decirlo de esta manera. Ay, que Cristo ya viene. Pues que venga. ¿Por qué? Si Cristo regresara, por decirlo así, la próxima semana, esta sería la pregunta. ¿Qué podríamos hacer tú y yo? ¿A dónde corremos? ¿Para dónde nos vamos? Si Él va a destruir todo esto, tal cual lo vemos. Claro que va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Y alguien pregunta, pero bueno, ¿y entonces qué va a pasar con nosotros? Mis hermanos, es lo que dice aquí. Así que no nos preocupemos tanto, no nos angustiemos tanto, que nuestra preocupación, si se puede llamar así, sea para vivir por este Dios tan maravilloso, que si hoy regresara, y este es uno de los fundamentos de la fe cristiana, ¿saben qué va a acontecer? Todo lo vamos a ver, todo ojo lo verá, todos. Y esto se va a destruir, pero ¿qué va a pasar con aquellos que hemos creído en Él? Mis hermanos, aquí Cristo ya no dice, huyan a una colina, métanse debajo de una cueva, al contrario, dice la palabra de Dios que huirán a los montes y a las cuevas y desearán que los montes y las cuevas caigan sobre ellos. Escóndanos de la ira de aquel que está sentado en el trono. No, mis hermanos. Pero si tú y yo estamos en Cristo Jesús, ¿saben qué va a hacer Él? Va a enviar a sus ángeles para reunir a los elegidos. Literalmente el idioma original dice de los cuatro vientos, literal, de los cuatro puntos cardinales. Donde quiera que haya un escogido de Dios, saben, van a venir los ángeles a tomarnos en sus manos porque todo esto va a ser quemado. Desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo, porque ya no habrá dónde huir, porque no habrá dónde escondernos. Entonces, la pregunta que quiero que hagamos es, para cerrar este punto, ver unos pasajes de apoyo y concluir esta enseñanza es, ¿deberíamos tener temor del regreso de Cristo o anhelar y desear que Él regrese? Ah, sí, cuando Él regrese, va a haber algo que va a ser parecido como en el año 70. En el año 70 Jerusalén quedó arrasada, destruida. Cuando Cristo regrese de este mundo, como decimos nosotros vulgarmente, no quedará ni el pegado. Pero ¿qué va a pasar con los elegidos de Dios, aquellos que hemos creído en Jesucristo? Los ángeles nos reunirán, nos sostendrán en sus manos para llevarnos ante Cristo, ante su presencia y verlo cara a cara y, como dice un lugar en la palabra, estar para siempre con Él. Alguien puede pensar, bueno, esto suena como a fantasía, como a película de Marvel o de DC. Mis hermanos, pero si el Hijo de Dios se hizo hombre, si el Hijo de Dios se levantó de la tumba, el Dios que creó todo el universo con solo hablar y sostiene todo con el poder de su palabra, si esto es lo que Él ha prometido, no lo cumplirá. ¿Qué dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículos 3 al 7? Sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Y aquí está el versículo 4. Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Eso es lo que mucha gente dice. Y lo que digo, alguien puede escuchar una enseñanza de estas y decir, qué ridículo eso. ¿Quién puede creer una cosa de esas? Pedro dijo, hay gente que se va a burlar de esto. Se van a reír de ustedes por creer esto. Pero ¿qué dice el versículo 5? Deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por la orden de su palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. En otras palabras, ¿quién creó esto? Dios. Pero ¿saben qué dice el versículo 6? Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Se olvidan de que un día este planeta Tierra fue anegado por las aguas. Fue destruido por las aguas. Y dice el apóstol Pedro en el versículo 7, por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Si tú lees a partir del capítulo 6 de Génesis hasta el capítulo 9, ¿recuerdas qué historia está allí? La historia de Noé. El día que esto fue destruido por el agua, ¿cuántas personas se salvaron? 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Mis hermanos, Dios le dijo a Noé que construyera un arca y en esa arca se salvaron 8 personas y después de esas 8 personas venimos todos nosotros. Así que no solamente somos descendientes de Adán y Eva, sino también de Noé, de sus hijos. Pero ¿cuál es el punto? Dios un día destruyó el mundo entero y preservó a 8 personas. Un día va a volver a destruir el mundo entero, ya no con agua, sino con ¿qué? Con fuego.
Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Esto, como lo vemos un día, así como un día fue destruido por el agua y por medio de una barca Dios salvó a 8 personas, un día esto va a ser destruido por el fuego. ¿Cómo seremos salvos tú y yo si nos tocara vivir eso? Pues Dios va a reunir a los santos suyos en manos de los ángeles para reunirlos con Cristo. Demasiado glorioso. Mis hermanos, esa es la promesa de Dios. La pregunta es, ¿creemos esto? Esto está en la fe cristiana. Esto puede trascender la lógica y la razón humana, pero esto es lo que Dios ha prometido que va a hacer por nosotros. La pregunta es, si no creemos esto, entonces ¿qué creemos? Claro, puede ser que a algunos de nosotros nos toque descender a la tumba y un día ser resucitados, pero si Cristo regresara hoy, Él nos llevará a su gloria eterna y no permitirá que este fuego nos destruya. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 4? La promesa de Dios es que un día Él le secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. El mundo como lo vemos dejará de existir, pero también el dolor, la tristeza, el llanto, la muerte. Aquí es donde quiero decir esto. Si hoy estuviéramos viviendo problemas y dificultades, pensemos, llegará un día en el que ya no existirá más esto. Si hoy miramos a nuestro alrededor y vemos un mundo en decadencia, lleno de pecado y de maldad, mis hermanos, eso tarde o temprano pasará. O si quizá hoy estamos muy enamorados de este mundo y de las cosas de esta tierra, pues déjenme darles una mala noticia, pero lo que sea que tengamos en esta tierra, tarde o temprano pasará. Este lugar un día será destruido bajo el fuego. Este planeta Tierra será consumido, pero si estamos en Cristo, lo que nos espera es gloria eterna. Él sabe cómo hacerlo porque Él es el creador de todas las cosas. Con este versículo termino, 2 de Timoteo 4:8, donde dice la palabra de Dios. Pablo está hablando. Aquel hombre que alentó a muchos con el regreso de Cristo sabía que igual Él se enfrentaría a la muerte. Él sabía que a Él no le iba a tocar el regreso de Cristo. Él sabía que era para mucho después. A lo que me refiero es a esto. No sé si a nosotros nos toque descender a la tumba. Puede ser que nos toque ver el regreso de Cristo y debemos anhelarlo. Pero si nos tuviésemos que enfrentar a la muerte, Pablo lo dijo de esta manera: ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. El regreso de Cristo será asombroso, pero lo anhelamos, lo deseamos. Mis hermanos, una vez más yo quiero insistir en esto porque esto hace parte del fundamento de la fe cristiana. Mientras estemos con vida, ahí sí quiero decirlo, mientras haya vida hay esperanza en este sentido, porque si estamos en Cristo, aunque hubiera muerte, hay esperanza, porque el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Pero lo que me refiero es que si hoy estamos con vida, hay esperanza de que quizá nos toque ver el regreso de Cristo. No estoy diciendo que va a ser mañana, no sé cuándo será, pero a la vez, aunque hoy descendiéramos a la tumba, aunque esos problemas y dificultades, esas enfermedades nos hicieran descender a la tumba, mis hermanos, cuando Cristo regrese, será la gloria para aquellos que no gustarán la muerte, pero aún para aquellos que hayan descendido a la tumba. Así que no importa lo que sea, el cristianismo tiene un fundamento. Con el regreso de Cristo es la gloria eterna. De eso fue de lo que Cristo habló en ese capítulo 13 de Marcos, capítulo que muchos han usado para infundir terror, pero más bien nos habla de que hay un regreso asombroso. En el año 70 los judíos cristianos, según la historia, les tocó huir, salieron corriendo. Eso mismo nos podría pasar el día de hoy. Puede ser que el día de mañana el presidente que tenemos se convierta en un Maduro 2.0 y como en Venezuela nos toque salir corriendo para otro país. Solamente estoy diciendo que podría pasar, no lo sé. El día de mañana habrá problemas y dificultades si estamos en esta tierra, pero puede ser que nos toque ver el regreso de Cristo. Pero si no, igual cuando Él regrese, será nuestra gloria junto con los que estén vivos en ese momento. Pero nuevamente, ¿qué tal y si nos toca a nosotros? Esperemos a Cristo con anhelo, esperemos su regreso. Que todo lo que sea que tengamos aquí en este momento, sea bueno o sea malo, desaparecerá, porque lo verdaderamente bueno está en la eternidad. Pidámosle a Dios en oración que nos ayude a vivir con la expectativa de su glorioso regreso. Padre nuestro que estás en los cielos, un día tú enviaste a tu Hijo, nacido de una mujer, en semejanza de carne, semejante a nosotros.
para morir por nuestros pecados, para salvarnos. Él nació, creció en estatura, en sabiduría y conocimiento, en gracia para contigo y para con los hombres. Sin embargo, un día los hombres le quitaron la vida. Sin embargo, no lo dejaste en la tumba, sino que a través de tu espíritu lo levantaste al tercer día y luego él ascendió a los cielos, a tu diestra, y allá está sentado esperando a que todos sus enemigos sean humillados. Pero un día Cristo se levantará de ese trono de gloria que está a tu diestra y vendrá nuevamente por su iglesia. Vendrá por nosotros, aquellos que lo esperamos. Padre, solo tú sabes el día y la hora. Ni siquiera el Hijo lo sabe, ni los ángeles. Pero tú sabes ese momento. Si ese momento está cerca, ayúdanos siempre a esperarlo con ansias, con anhelo, con alegría, con gran expectación. Si aún hace falta mucho para que tu amado Hijo regrese por tu iglesia, ayúdanos a vivir cada momento de esta tierra también con esperanza, sabiendo que todo lo que tenemos no es esta vida. Que sea que hoy o mañana pasemos a la eternidad, estamos seguros en ti porque estamos seguros en los brazos de tu amado Hijo Jesucristo, quien nos sostendrá hasta el final. Ayúdanos a confiar en esto, que esta sea nuestra alegría, que este sea nuestro gozo, que realmente nos asombre saber que un día tú enviarás nuevamente a tu Hijo, ya no a morir por los pecados, sino a traer la gloria eterna y a llevarnos junto con Él a tus tiernos brazos. Ayúdanos a que esto nos aliente, nos consuele, que esto nos asombre, que esto nos llene de gozo y de alegría, que esto esté en el fundamento de nuestra fe. Saber que un día tu amado Hijo regresará por tu iglesia y lo podamos esperar con ansias, con confianza, con seguridad. Y que si cuando regrese estuviésemos en la tumba, saber que de allí levantará nuestros cuerpos para que se unan nuevamente a nuestras almas y reinemos por siempre en tu gloria eterna. Que esta sea nuestra confianza hoy y siempre hasta el final en Cristo Jesús. Amén y amén.